¿Conoces qué significa el término heterosis en bovinos? El término heterosis, también es conocido como vigor híbrido, se basa en el fenómeno en el que la descendencia mestiza o cruce tiene una superioridad sobre la vaca promedio o la línea materna. Cuantas más variedades o cepas diferentes participen en el proceso de cruzamiento, más pronunciada será la ventaja de la hibridación. La ventaja híbrida es mayor en los animales F1. Este animal F1 tiene características de ambos padres. En el caso de un cruce entre toros Gir y Holstein, se espera que las hembras F1 muestren mejor condición física y parto prematuro que las vacas Gir y que sean más resistentes a los ectoparásitos, al calor y con mayor resistencia que las vacas de la raza Holstein. Sin embargo, el desempeño de la descendencia F1 depende de la calidad genética de los bovinos parentales involucradas en cada cruzamiento. Por lo tanto, siempre es importante utilizar toros probados, tanto europeos como CU, para el apareamiento. ¿Cuál es la diferencia entre cruzar un toro de raza Gir leiteiro o Bucerat de doble aptitud con una vaca Holstein y el cruce inverso? Genéticamente, los toros y las vacas contribuyen por igual a la producción de una buena descendencia. Sin embargo, debido a que son seleccionados de manera más selectiva y producen más descendencia, los toros tienen el potencial para una mayor mejora genética del rebaño. Por lo tanto, se pueden obtener buenos resultados, ya sea un cruce entre un Gir o un Bucerat y un Holstein o un cruce recíproco, es decir, un cruce entre un Holstein y un Gir o un Bucerat.